12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, Manuel Belgrano hizo ondear por primera vez la bandera celeste y blanca. Pero Belgrano es mucho más que el creador de la bandera o el general de los primeros ejércitos patriotas. Es por sobre todo un estadista, un educador y un líder que lo dio todo por la patria. Belgrano nunca gozó de la menor prebenda, siempre lo dio todo con absoluto sacrificio. Era un hacedor, era un hombre que se veía en la acción. Es una doctrina de vida el patriotismo para Belgrano. Él decía, yo no aspiro a ser un padre de la patria, me conformo con ser uno de sus mejores hijos. Manuel Belgrano, un educador en el frente. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Su padre, Doménico Belgrano y Pérez, era un encumbrado comerciante genovés. Su madre, la criolla María Josefa González Casero. Él nace frente al convento de Santo Domingo, donde vivían sus padres. Tuvieron 16 hijos, 3 murieron muy jóvenes. Proviene de una familia de una posición sólida económicamente y muy religiosa. Su padre es un avesado comerciante, un italiano genovés que castellaniza su apellido, Perí por Pérez. Y la madre era oriunda de Santiago del Estero. Tras estudiar en el Real Colegio de San Carlos, la posición acomodada de su familia le permitió continuar sus estudios en España. En 1789, viajó para estudiar leyes en las universidades españolas de Salamanca y Valladolid. Llega a Europa en un momento muy particular. Entonces él va a imbuirse de todas las ideas liberales. Se siente un liberal nato y lo era en realidad. Gracias a un permiso del Papa, conoció la obra de autores de la Ilustración prohibidos por la Inquisición. Eso le permite a Belgrano tener contacto con un mundo muy especial, que se ha planteado por primera vez en España los justos títulos que tiene la corona con respecto a los habitantes de la América. Mientras el joven Manuel leía, Europa se convulsionaba con la Revolución Francesa. Se vive el cambio, la gran revolución de la modernidad en todos los aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos. Regresó a Buenos Aires en 1794 con el título de licenciado en leyes y el cargo de secretario perpetuo del consulado del virreinato. Y allí desarrolla casi toda su actividad civil. Dominaba 4 o 5 idiomas, sabía inglés, francés, alemán, y los traducía incluso. Hablaba el quechua y tenía así una muy buena dimensión del país real. Desde su cargo en el consulado, impulsó la industria y la educación en Buenos Aires. Gracias a su iniciativa, se crearon las escuelas de matemáticas, dibujo y náutica. Entre 1794 y 1810, el prestigio de Belgrano creció gracias a sus ideas políticas y económicas. Las difundió como secretario del consulado y en el primer periódico editado en Buenos Aires, El Telégrafo Mercantil. Belgrano entiende que la educación es un valor muy importante y que hay que expandirlo, y promueve todas esas ideas de desarrollo material y cultural.
En 1797 fue nombrado capitán de las milicias porteñas. En 1806 y 1807 enfrentó las invasiones inglesas como un sargento mayor del regimiento de patricios. A Belgrano le tocó ser el segundo de Saavedra, es decir, el segundo jefe de la Legión Patricia. Y como tal, estuvo presente en las invasiones inglesas, tuvo su bautismo de fuego. Belgrano no es un militar de carrera, es un miliciano. Pese a lo cual, Belgrano logró convertirse en un personaje muy respetado por los militares. La victoria sobre los británicos abriría las puertas a la revolución emancipadora. El abogado Belgrano comenzaba a transformarse en general de la patria. La casa natal de Belgrano se encontraba en Buenos Aires en el número 430 de la avenida que hoy lleva su nombre. La construcción original fue demolida en 1880. El emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 y tomó prisionero al rey Fernando VII. Una junta en Sevilla resistió y, entre otras medidas, envió un nuevo virrey al Río de la Plata. El 25 de mayo de 1810, el virrey Cisneros fue desplazado por una junta formada casi en su totalidad por criollos. Belgrano fue nombrado vocal de ese cuerpo. Dada la renuncia que a su cargo y honores ha presentado el señor virrey, procederemos a elegir la junta que desde hoy, 25 de mayo de 1810, ejercerá gobierno y autoridad en nombre del Cabildo. Cuando se crea la Junta Relámpago y el virrey se negaba a renunciar, desenvainando el sable, dice: si el virrey no renunciaba el día siguiente, es decir, el 25, antes de las 3 de la tarde, juraba él ante ellos echarlo por las ventanas del fuerte a la cárcel. Es un líder al cual responden por su capacidad, por sus conocimientos, por el respeto. Es claramente un revolucionario, alguien que cree que hay que mejorar, no solamente cambiar un gobierno, sino transformar esa sociedad, educarla, emanciparla, construir algo nuevo. La Junta porteña fue rechazada por las autoridades españolas del Alto Perú, Córdoba, Paraguay y Montevideo. A partir de 1806 se forma una milicia que no obedece directamente al Imperio Español, sino que lo forma la sociedad local. El ejército que manda la Junta va atravesando Córdoba, Tucumán, Salta, hasta llegar al Alto Perú. Y arman una expedición muy pobre, con muy pocos soldados, para que vaya a obligar a Asunción a volver a la obediencia. La Junta puso a Belgrano al mando de la expedición que debía marchar al Paraguay. Admití porque no se creyese que repugnaba los riesgos, que solo quería disfrutar de la capital, y también porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos que yo no podía atajar, y deseaba hallarme en un servicio activo, sin embargo de que mis conocimientos militares eran muy cortos. En agosto de 1810, Belgrano inició la marcha con sus tropas. A él no le encantaba ser general, era un civil. Sin embargo, recibe la orden de la Junta de constituirse en el comandante de un ejército y se va al Paraguay, mandando tropas que reúnen como pueden en los lugares más recónditos, y se forma general de la Revolución. En su marcha hacia el noreste sumó hombres, armas y caballos para la gesta. También fundó los pueblos de Mandisobí y Curuzucuatiá y liberó de tributos a los indios de las misiones.
Él va creando ciudades, entregando tierras a los que no lo tienen. Él crea las famosas milicias de Misiones y además escribe al gobierno y le dice: ustedes no ven lo que está pasando, no ven que hemos hecho enemigos en lugar de amigos, no ven que le hemos mandado guerra con los ejércitos a un pueblo que no la necesita y que necesita tener una mirada diferente. El 19 de diciembre de 1810, Belgrano y sus tropas recibieron su bautismo de fuego en Campichuelo. Pero el 9 de marzo fueron derrotados en Paraguarí por las fuerzas del general realista Cabañas y debieron retirarse. Sin embargo, Belgrano convirtió el revés en una victoria política. Lo que logra es, en el camino, ir asegurando fidelidades hacia la revolución en el litoral. Cuando llega allí con el general Cabañas, traba una amistad muy cordial y lo convence de que ellos iban a ser libres, iban a estar mejores, sin ser necesariamente una dependencia de Buenos Aires. Y el Paraguay, de hecho, al año siguiente hace su propia revolución y comienza un camino que lo lleva a su propia independencia y a alejarse completamente del resto del Río de la Plata. Él tenía un plan americanista. De regreso a Buenos Aires, Belgrano fue enjuiciado por la derrota. 4 meses después se levantaron los cargos y fue nombrado coronel del regimiento de patricios. A fines de 1811, el gobierno le asignó una nueva misión: impedir el saqueo realista de las ciudades costeras. Emplazó 2 baterías a la altura de la actual ciudad de Rosario. Allí, el 27 de febrero de 1812, hizo flamear por primera vez la bandera celeste y blanca. Llega con el regimiento 1 de infantería, inaugura la bandera en sus famosas baterías, que Belgrano les dio el nombre de Libertad e Independencia. ¿Por qué Belgrano decidió izar una nueva bandera? En aquel momento, sin una declaración formal de independencia, ejércitos realistas y patriotas eran fieles, en teoría, al rey de España cautivo y luchaban con las mismas insignias. Poco tiempo después, le escribe al gobierno y le dice: he resuelto crear la bandera nacional para distinguirnos de todas las naciones del mundo, precisamente con los colores de la escarapela, celeste y blanco. Enterado de la decisión de Belgrano, el triunvirato le ordenó ocultar su creación. Belgrano, cuando recibe la nota del triunvirato, había marchado rumbo a Tucumán, pero de todas maneras responde que va a guardar la bandera para el momento de un gran triunfo. No se sabe positivamente si la mandó destruir, como le ordenó el triunvirato, o si la guardó y esa misma bandera la utilizó más tarde en el triunfo de Tucumán. El Belgrano militar estaba a punto de agregar nuevas páginas a su vida y a la historia del país. Algunas dolorosas, otras de gloria, todas dramáticas. Todas las capitales provinciales tienen una avenida Belgrano. Existen 29 localidades con el nombre del prócer en todo el país. Su nombre es utilizado en la línea férrea más extensa de la Argentina, en una base antártica, en un puente que cruza el río Paraná, y es el único prócer que cuenta con una estatua en la Plaza de Mayo. La revolución estaba en riesgo. Tras la derrota patriota en Huaki, el 20 de junio de 1811, el norte quedó a merced de los realistas. Belgrano recibió en Yatasto, Salta, a las fuerzas patriotas diezmadas y avanzó hasta Jujuy. Desobedeciendo la orden del gobierno porteño, ordenó el repliegue de la población a fin de dejar a los realistas sin recursos para abastecerse. Era el éxodo jujeño.
Llegó en septiembre a Tucumán y decidió que debía dar batalla. Los realistas no lo esperaban. Se le da la orden de retroceder a Córdoba y él avisora con los informes y la situación que tiene real del país, la posibilidad de hacer frente a la situación. Porque él se da cuenta que de seguir retrocediendo como Rivadavia le exigía prácticamente, se hubiera perdido todo el norte argentino. La decisión de Belgrano abrió la puerta al triunfo patriota. El 24 de septiembre de 1812 se inició la batalla de Tucumán. Eran 1.800 patriotas, casi al borde de la indigencia, dispuestos a resistir a los 3.000 realistas que se acercaban a la capital tucumana. En pocas horas, Belgrano les infligió una dura derrota. Vuestra Excelencia tal vez ha creído que tengo un relevante mérito y que he sido el héroe de la acción del 24. Hablando con la verdad, en ella no he tenido más de general que mis disposiciones anteriores, de haber aprovechado el momento de mandar avanzar. Habiendo sido todo lo demás obra de mi mayor general, de los jefes de división, de los oficiales y de toda la tropa y paisanaje, en términos que a cada uno se le puede llamar el héroe del campo de las carreras de Tucumán. Cuando los españoles son derrotados en Tucumán y él los pone en libertad bajo juramento, no es por ingenuidad que lo hace, es porque piensa que de esa manera va a ganar el apoyo de los demás. Él fue muy criticado por esa acción, pero él no tenía dinero para mantenerlos, no tenía lugar material donde guarecer a esa gente ni cómo vestirlos. Los realistas se retiraron hacia Salta y se reagruparon. Entre ellos estaban los que habían sido perdonados. Entretanto, Belgrano duplicó sus hombres y recibió algo de la esperada ayuda militar desde Buenos Aires. El 20 de febrero de 1813 sorprendió a los realistas en Salta y volvió a derrotarlos. Después de la batalla de Salta, los prisioneros españoles que han combatido en Tucumán y que se han juramentado que no iban a tomar las armas contra los ejércitos de la patria, fueron fusilados y se les colocó un cartel en la frente, ¿no es cierto?, que decía "La patria por traidores". El general recibió toda clase de honores por estos triunfos, entre ellos un importante premio en dinero. Cuando se le da el premio después de Salta y Tucumán, él lo dispone para la creación de 4 escuelas. Además, se hizo tiempo para redactar el reglamento bajo el que debían funcionar. La guerra no había adormecido al Belgrano educador. Belgrano avanzó al Alto Perú, pero fue derrotado por los realistas al mando del general Joaquín de la Pezuela en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Cuando Belgrano creyó que iba a triunfar sin duda, por una mala interpretación de alguien que toca retirada, se desbandan las tropas. En el momento que Pezuela se da cuenta de esa situación, ataca y lo derrota a Belgrano. Tras las terribles derrotas, el Alto Perú cayó otra vez en manos de los realistas. Belgrano, enfermo y abatido, se replegó hacia Tucumán con los restos de su ejército. Él pedía, clamaba al gobierno que le mandaran un general que tuviera más experiencia que él en el manejo de los hombres y de las armas. Acorde a su pedido realizado tras el triunfo de Tucumán, el gobierno había accedido a enviar en su reemplazo al coronel José de San Martín, el más experimentado militar con que contaban los patriotas. Se encontraron el 29 de enero de 1814 en una posta en Algarrobos, Salta, cerca de Yatasto.
Cuando San Martín es designado jefe del Ejército del Norte, Belgrano se le subordina inmediatamente. Y allí él le brinda a San Martín lo que él aprendió de esos diputados de los pueblos que le mandaban mapas, referencias de todo lo que se sabía y se tenía a mano en ese momento. Allí compartieron una idea ambiciosa, aunque aún dicha con cautela, la de la independencia continental. Belgrano advierte en San Martín al hombre de la firmeza necesaria y de los conceptos estratégicos como para llevar adelante una lucha más efectiva. Dijo, refiriéndose a Belgrano, no será un Bonaparte en punto a milicia, pero es lo mejor que tenemos en América del Sur. Mientras San Martín marchaba a Cuyo para organizar el ejército de los Andes, Belgrano recibió una nueva misión: viajar a Europa junto a Bernardino Rivadavia para abogar ante las potencias europeas a favor del gobierno de las Provincias Unidas. Él tenía que explorar la postura de las cortes europeas con respecto a los sucesos de Río de la Plata. Era una situación internacional muy difícil en ese momento. ¿Por qué? Porque España ya había terminado la guerra contra Napoleón, Fernando VII había vuelto al trono y los países europeos se habían reunido en la Santa Alianza, que tenía uno de sus principales objetivos eliminar las revoluciones donde surgiesen. El rol de él fue precisamente conseguir que esos pueblos creyeran en que los pueblos americanos no iban a reincidir en los excesos de la Revolución Francesa. El mundo había cambiado y había cambiar en consecuencia. El cuerpo de Belgrano descansa en el templo de Santo Domingo. En su testamento pidió ser enterrado con las ropas de los sacerdotes dominicos. En la misma iglesia están sepultados también sus padres. Cada 20 de junio se celebra el Día de la Bandera en conmemoración del aniversario de su muerte. Belgrano regresó de Europa en noviembre de 1815. Por sugerencia de San Martín, fue designado nuevamente al frente del Ejército de Observación de Mar y Tierra, establecido en Rosario. Su salud delicada y las tareas militares no fueron impedimento para que Belgrano se hiciera presente en el Congreso de Tucumán. Allí propuso una solución integral para la nueva nación, una monarquía constitucional con la coronación de un rey inca. Belgrano pensó que ese pueblo se iba a enfervorizar porque uno de los de ellos iba a ser rey e iba a recuperar la importancia que tuvo Bolivia, Perú y Alto Perú juntos. En el Congreso de Tucumán es decidido, porque insisten que tienen que declarar la independencia. Se busca o se habla de qué carácter tendrá el gobierno de esta América en revolución y en independencia. Entonces se habla de república, se habla de monarquías constitucionales, se habla de la democracia. La independencia es simplemente de carácter americano. Las actas están en castellano, en inglés, en quechua y aymara. ¿Queréis entonces que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera? ¡Sí! ¡Viva la patria! Declarada la independencia, fue designado comandante del Ejército del Perú. Pasó los 3 años siguientes estacionado en Tucumán, con sus soldados, sin recursos y casi olvidado por el gobierno central. A partir de 1816, el gobierno revolucionario decide cambiar la estrategia de atacar por el Alto Perú y seguir las ideas de San Martín de intentar vencer a los realistas primero a través de Chile y después yendo a Perú. Eso hace que el Ejército del Norte sea mucho menor que lo que era antes, porque el grueso de los recursos y hombres van al Ejército de los Andes. Y ese ejército es puesto en realidad a la retaguardia de los que realmente van a custodiar la frontera norte con el Alto Perú, que son los famosos gauchos de Güemes. Y en Tucumán, detrás del sistema de Güemes, están los restos de este ejército del norte al mando de Belgrano.
Por causa de sus tareas militares, apenas pudo pasar unos pocos días junto a su hija Manuela Mónica, nacida de su relación con la tucumana Dolores Helguero. Él era un hombre muy afectivo, un hombre que quería mucho a su hija. Por eso cuando él está en Tucumán muriéndose, pide pasar por Santiago del Estero para ver a esta criatura que estaba en poder de la madre. Hay historiadores lugareños que sostienen que pasó toda la noche acariciándola, acunándola. En febrero de 1819, el gobierno quiso que marchara a reprimir un levantamiento en Santa Fe. Belgrano nunca llegó a cumplir la orden de atacar a sus compatriotas. En medio de los grandes problemas que tiene la revolución, y cuando el gobierno central se enfrenta con los artiguistas que dominan la banda oriental y el litoral, el gobierno le pide a Belgrano que avance con sus tropas desde Tucumán para derrotar a los del litoral. Belgrano lo hace y en el camino, cuando llegan a Arequito, el ejército decide que no quiere pelear una guerra civil, quiere volver a pelear la guerra de independencia y de hecho se disuelve. No existe tal facilidad de concluir esta guerra. Si los autores de ella no quieren concluirla, no se acabará jamás. El ejército que mando no puede acabarla. Es un imposible. Su único fin debe ser por un avenimiento. O veremos transformarse el país en puros salvajes. Muy enfermo y sin recursos, regresó a Buenos Aires en febrero de 1820 y se instaló en su casa paterna. Llega en un estado poco menos que terminal, las deudas lo acosan y no tenía recursos ni siquiera para pagar a su médico, que era un irlandés, el doctor Richard, a quien Belgrano, como único elemento con que contaba para poder pagar los servicios profesionales, le entregó su reloj de oro. Apenas 4 meses después de su regreso, sus dolencias se agravaron y murió, tan humildemente como había vivido. Acababa de cumplir 50 años. En el momento de exhalar su último suspiro, habría dicho, ¡ay, patria mía! Y ese ¡ay, patria mía! Era perfectamente consecuente con el momento que se estaba viviendo. En su testamento, pidió que su escasa fortuna fuera legada a su pequeña hija. Belgrano fue un gran hombre que sirvió a su país de la mejor manera que pudo hacerlo. En ese sentido, es el más grande de todos los argentinos. Es una figura que en los años siguientes a la revolución tuvo una fuerza muy grande. Siempre fue recordado como uno de los héroes revolucionarios, como un personaje clave de la época. Fue un gran estadista, un gran educador y sobre todo un libertador de pueblos. Nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás. Pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe presentarse o para que sirva de ejemplo que se imite o de una lección que retraiga de incidir en sus defectos. La vida de Belgrano tuvo un único objetivo: servir a su patria.